Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal, y hoy os voy a enseñar a cómo crear una máquina virtual y compartir la GPU con la máquina virtual. Lo que significa es que nosotros en nuestra máquina virtual y en nuestro Windows estaremos usando la misma tarjeta gráfica. Esto, por ejemplo, nos permite ejecutar un juego en la máquina virtual y el mismo juego en el ordenador real. Por ejemplo, podríamos iniciar dos veces Control en un mismo ordenador. Esto permitiría a dos personas jugar con solo un ordenador. Porque, por ejemplo, uno se puede conectar desde el móvil a la máquina virtual y otro normal desde el ordenador normal puede jugar al juego. Esto más adelante lo veréis en el vídeo cuando me pongo a probar el mismo juego en solo una máquina y todo. Antes de todo, quiero avisaros que en la barra del tiempo tenéis el vídeo separado en partes. Por si hay alguna parte que ya os conocéis o os la queréis saltar o lo que sea, pues podéis ir directamente a la parte que queréis. Ahora sí, vamos a empezar con los requisitos. Lo primero que necesitamos sería tener la virtualización activada en nuestro ordenador. En cada ordenador es diferente, tenéis que ir a la BIOS y ir a algún sitio a habilitar la virtualización en vuestro ordenador. Una forma rápida de comprobar si la tenéis sería abrir el administrador de tareas, ir al rendimiento y en CPU aquí tenemos una opción que pone virtualización. Como veis pone habilitado, así que yo ya lo tengo puesto. En el caso de que no, tenéis que buscar vuestra placa base. Bueno, primero buscar una guía normal. Y si no, vuestra placa base específica, buscar cómo se activa vuestra placa base, porque en cada una es diferente. Y ahora, el segundo requisito sería tener Hyper-V activado. Para activar Hyper-V es tan fácil como ir a Windows y buscar activar o desactivar características de Windows. En este menú bajamos hasta donde pone Hyper-V y lo activamos. Y lo mismo con plataforma de máquina virtual y plataforma de hipervisor de Windows. Estos dos también los activamos. Una vez le demos a aceptar, tendremos que reiniciar. En el caso de que estés en Windows 10 Home o Windows 11 Home, como mi caso, no te saldrá todo esto y lo tendrás que hacer todo a través de un script. En la descripción del vídeo tendréis el enlace a todas las páginas y también información extra para poder ir directamente a los sitios que yo voy. En la página esta hay una guía para poder activarla en Windows 10. Si bajamos aquí abajo vemos que tenemos dos archivos, el install-hyper-v.bat y el uninstall-hyper-v.bat. Nosotros para instalarlo tenemos que dar clic aquí en RAW de este archivo y aquí hacer clic derecho, guardar como, lo guardamos como un .bat, lo ejecutamos y tendremos que esperar a que acabe el proceso. Una vez acabe reiniciamos Windows y tendremos Hyper-V activado. Ahora lo que tendremos que hacer será descargar el programa de Easy GPU-PV y las ISOs de Windows 10 y Windows 11 para crear la máquina virtual. En mi caso, yo estoy en Windows 10. Significa que la ISO que tendrá que descargar será la de Windows 10. En el caso de que estéis en Windows 11, tendréis que descargar la ISO de Windows 11. En Windows 11 para descargar la ISO es tan fácil como ir a la página, darle aquí a seleccionar imagen ISO y sería tan fácil como darle aquí directamente a descargar. En el caso de Windows 10 tenemos que dar clic derecho en la pantalla, darle a inspeccionar, habilitar la opción de dispositivo móvil, seleccionar aquí el dispositivo móvil que queramos y ahora lo que tendremos que hacer será recargar la pantalla. Una vez la recarguemos, si bajamos aquí abajo veremos que tenemos un botón diferente que sería para seleccionar la versión de Windows que queremos. Aquí seleccionaremos un idioma, seleccionar español, le doy a confirmar y aquí ya tenemos el botón para descargar Windows 10 en 64 bits. También necesitaremos este script que se llama Easy GPU-PV. Para descargarlo le daremos aquí arriba en Code y le daremos a Download Zip. Si habéis descargado todos los archivos, deberíamos tener estos dos archivos, la ISO de Windows 10 o Windows 11 dependiendo de lo que tengáis, y el script de Easy GPU-PV. Primero lo que haremos será descomprimir el script, extraeremos la carpeta aquí, entraremos dentro de la carpeta y daremos clic derecho sobre el archivo de Copy Files to VM para editar el archivo. Aquí tendremos los parámetros de la máquina virtual. Con este le pondremos el nombre de la máquina virtual, porque podemos crear varias. Entonces en el caso de que creemos varias máquinas virtuales, deberíamos de por ejemplo poner -1, -2, -3, o podemos directamente poner un nombre que queramos, por ejemplo, Gaming, o vaya nombre. Por ejemplo,
Adri VM o cualquier nombre. En mi caso voy a dejarlo por defecto porque ya está bien. Aquí tendremos que poner la ruta a la ISO de Windows que hemos descargado. En mi caso la ISO de Windows la tengo en esta ruta de aquí. Lo que haré será copiar la barra de arriba, hacer control C y aquí pegar la ruta. Añado una barra más que es así hacia la izquierda y con el auto completado bajaré en la lista y seleccionaré el que pone Windows 10, bueno, la ISO de Windows. Luego, aquí pondremos el tamaño que queremos que tenga el disco duro virtual. En mi caso voy a ponerle 256 GB. Y aquí voy a poner la cantidad de memoria RAM que quiero que use la máquina virtual. Voy a ponerle 16 GB. Y aquí en número de cores le voy a poner 8. Para saber cuáles números poner en estos de aquí, es tan fácil como ir al administrador de tareas, mirar en memoria, y como veis yo tengo 32 GB. Pues aquí le voy a poner la mitad. Igual con los hilos. Aquí tengo en total 16 hilos. Pues aquí voy a ponerle la mitad. En el caso de que queramos crear varias máquinas virtuales, lo mejor sería ponerle menos, porque si le pones la mitad a cada una al final, no todas tienen para tener tanta CPU y tanta memoria. Ahora aquí configuraremos dónde queremos que se guarden los archivos de la máquina virtual. En mi caso, como ejemplo para el tutorial, aquí dentro voy a crear una carpeta que se llame, por ejemplo, vmdisk. Voy a entrar dentro y voy a copiar la ruta y la voy a pegar aquí. Todos los archivos de la máquina virtual se meterán dentro de esta carpeta. Aquí en GPU Name, en el caso de que solo tengas una tarjeta gráfica no tienes que hacer nada, pero en el caso de que tengas varias y quieras usar una específicamente, si no me equivoco, aquí puedes usar el ID que le pone Windows. Por ejemplo, yo solo tengo una gráfica y tiene el ID de GPU 0. Pues aquí, si no me equivoco, puedes escribir GPU 0. O si no, también puedes usar el nombre que hay aquí arriba. Aquí podría poner Nvidia, GeForce y todo el nombre entero. Pero si solo tienes una, lo puedes dejar en auto y ya está. Luego aquí pondremos cuánto queremos que se comparta con la máquina virtual de GPU. Si queremos que se comparta solo 50% o se comparta al 100% o un 25%, lo normal es dejarlo en 50% y ya está. Luego aquí pondremos el nombre de usuario que queremos que tenga la máquina virtual y su contraseña. La podemos dejar esta, la que hay por defecto, pero podemos poner cualquier contraseña. Voy a poner así una genérica y ya está. Ya tendríamos todo configurado. Ahora podemos darle aquí al botón de guardar el archivo y podemos cerrar esta ventana. Ahora lo que haremos será ir a Windows y buscaremos PowerShell. Le daremos clic derecho y ejecutar como administrador. Una vez estamos en esta ventana, escribiremos cd y copiaremos la ruta al script de Easy GPU. La pegaremos y iremos a la carpeta. Ahora tendremos que habilitar que PowerShell pueda ejecutar comandos en el sistema. Para hacer esto, tendremos que ejecutar este comando de aquí. Lo pegaremos aquí en la consola y le daremos a que sí. Ahora que ya está todo listo, lo único que tendremos que hacer será poner copy y en vez de escribir tu nombre, con solo presionar el tabulador, nos autocompletará con el nombre del archivo. Ahora le daremos a Enter y se empezará a crear la máquina virtual. Esto irá abriendo carpetas, irá haciendo cosas. Lo mejor es que no toquéis nada y dejéis que haga todo automático. Tras unos minutos ya tendremos lista la máquina virtual. Ahora lo que haremos será instalar Parsec. Aunque ya viene instalado, lo que hay instalado es una versión muy antigua. Así que lo que haremos será actualizarlo. Vamos a abrir Edge. Pero aquí vamos a buscar Parsec. Vamos a darle a Download y lo descargamos para Windows. Y ahora lo que haremos será instalarlo. Aquí en el setup os recomiendo muchísimo, pero muchísimo que habilitéis la opción de Virtual Display Driver. Esto en el caso de que falle cualquier cosa con la máquina virtual y la pantalla, Parsec será capaz de crear una pantalla virtual para que puedas seguir usando la máquina virtual sin pantalla. Esto, en cualquier caso, habilitarlo ya que viene bien en el caso de que haya cualquier problema. Le daremos al siguiente y aquí recomiendo que lo instaléis como Shared, que tendrá como acceso a todo el sistema. Y le daremos a Next
y ahora habrá que esperar a que se acabe de instalar. Una vez instalado, en el caso de que no tengáis cuenta de Parsec, sería tan fácil como darle a Sync Up y registraros. En mi caso ya tengo cuenta, así que al tener cuenta lo único que tendré que hacer será iniciar sesión. Una vez hemos iniciado sesión, será tan fácil como ir aquí a Settings, Host y verificar que está activado. Ahora configuraremos unas cuantas cosas más. Lo primero que verificaremos que está activado sería lo de Fallback Virtual Display, ya que esto, como he dicho antes, si lo tenemos puesto, pues nos salvará de bastantes ocasiones en el que algo vaya mal. Y luego aquí, donde pone Echo Cancelling, lo vamos a deshabilitar para asegurarnos de que no hay ningún problema con el audio. Y en el caso de que, por ejemplo, queráis usar un mando que no sea de Xbox, por ejemplo el DualShock o mando de Switch o lo que sea, tenéis que instalar el Big M. Os voy a enseñar así rápido cómo se instala. Sería tan fácil como buscar aquí Big M Push Driver. Vamos al GitHub y os recomiendo que os descarguéis la versión 17.33. Bueno, hay varios 3. Aquí abajo donde pone Assets, damos clic y descargamos la versión de 64 bits. Le damos clic para instalar y ya está. Ahora aquí, si seleccionamos DualShock o Xbox, nos debería funcionar el mando. Si queremos usar mandos raros o mandos diferentes, deberíamos descargar esto, Parsec Virtual USB Driver, para poder usar otros dispositivos, pero en mi caso no voy a hacerlo. También como extra, ahora en experimental, por ahora, puedes descargar también Virtual USB Driver para poder pasar el micrófono a la máquina virtual. O sea, por ejemplo, si tu amigo se conecta desde el móvil a la máquina virtual, puedes hacer que el micrófono del móvil también se envíe a la máquina virtual. Esto, por ejemplo, si en algún juego hay chat de voz o lo que sea, pues desde el móvil podrás hablar con el chat de voz. Esto sería tan fácil como ir aquí, descargar Virtual USB Driver de Parsec, lo instalas, reinicias Parsec y ya estaría listo. Ahora lo que deberíamos de hacer sería en nuestra máquina real instalar Parsec. En mi caso ya lo tengo instalado, así que sería tan fácil como abrirlo, iniciar sesión, que yo también la tengo iniciada, y aquí ya nos aparecería la máquina virtual, que sería GPU-PV. Le damos a Connect. Y ahora, como veis, estoy viendo la pantalla de la máquina virtual, pero también, no sé si lo notáis, que va mucho, pero mucho más suave. ¿Por qué? Porque ahora la pantalla ya sí que la estamos usando en Full HD a 60 FPS, pero en mi caso tengo una pantalla 2K. Si vamos aquí y vamos a resolución y por ejemplo la forzamos a 2K, como veis sigue estando en Full HD, no funciona nada, no puedes cambiar la resolución a la que quieras. ¿Por qué pasa esto? Pues actualmente hay como un error raro que lo que hace es que no puedas cambiar la resolución ni la velocidad de fotogramas dentro de la máquina virtual. Así que la solución que he encontrado para esto ha sido la siguiente. Primero vamos a cerrar Parsec, sigo teniendo el control de la máquina, y aquí en Edge vamos a buscar Virtual Display Driver RS. Iremos al GitHub de Virtual Display RS. Aquí bajaremos hasta donde pone Releases y le daremos a Virtual Desktop Driver Installer. Aquí en la carpeta de descargas, lo único que tendremos que hacer será darle a extraer todo y lo extraeremos en una carpeta. Ahora iremos a Windows y buscaremos CMD. Daremos clic derecho y lo ejecutaremos como administrador. Ahora en esta ventana de CMD escribiremos cd y iremos a la ruta donde tenemos los archivos de Virtual Driver. Le daremos a Enter y ahora escribiremos install.cert.bat. Le daremos a Enter y ya tendremos instalado los certificados. Ahora podremos cerrar esta ventana. Daremos doble clic al instalador. Le daremos más información, a ejecutar de todas formas. Aceptamos, instalamos. Y ahora presionamos el botón de Finish para acabar de instalar, para que se acabe de cerrar el instalador. Ahora cerramos esta ventana
Y si vamos a Windows tendremos este programa nuevo. Me lo voy a añadir aquí por si tengo que hacer más tarde. Y lo que queremos hacer ahora será abrirlo. Como veis, el programa da un error. Y dice que requiere OpenGL 2.0. En realidad OpenGL ya lo tenemos en el sistema por defecto, pero no se puede usar. Lo que le pasa a esta máquina virtual es que Vulkan no funciona y OpenGL funciona a veces. Por ejemplo, si instaláramos Minecraft sí que funcionaría, pero este programa no le funciona a OpenGL. La solución que le encontré a esto fue ir a Windows, dar clic derecho, administrador de dispositivos, y aquí donde pone vídeo de Microsoft Hyper-V es habilitarlo. Una vez lo hacemos esto, cerraremos esta ventana, iremos a Windows y abriremos el programa. Y ahora, como veis, sin problema se abre. Ahora lo que haré será darle al botón de añadir. En monitor 1 le daré clic y ahora le daré otra vez al botón de añadir para añadir una resolución. Y primero voy a ponerle un nombre al monitor virtual que se llame, por ejemplo, VM Monitor. Y ahora aquí en resoluciones le añadiremos las resoluciones que queramos. Por ejemplo, voy a empezar añadiendo 1080p. 1080p a 60 Hz. También voy a añadirle 2K a 60 Hz. También voy a añadirle la resolución 720p y también la de 4K. También, ya de paso, voy a añadirle la versión de 120 Hz a estas resoluciones. Voy a añadir aquí pues 120 y voy a darle a añadir a todas estas para poder usar los 120 Hz en 720p, Full HD y 2K. Una vez tenemos hecho esto, le vamos a dar aquí al botón de Save y ahora aquí le daremos al botón de habilitar. Y por último también le daremos aquí al botón de Save. Con esto ya tendremos listo configurada la pantalla virtual. Si vamos aquí a configuración de pantalla veremos que tenemos dos pantallas. Esta de 720p es la pantalla virtual. Si vemos aquí tenemos las resoluciones que hemos añadido. Y si vamos a configuración avanzada y vamos a la de pantalla virtual veremos que también tenemos tanto los 60 como 120 Hz. Lo que haré será cambiar esta pantalla y convertirla en la pantalla principal. Entonces, una vez apliquemos los cambios, lo que pasará, bueno, dependiendo a cada uno le pasará una cosa diferente u otra. En mi caso, por ejemplo, perdí el control de la máquina desde esta ventana de aquí. No puedo ahora controlar la ventana. Veis que intento hacer clic o lo que sea y no puedo controlarlo. Lo que tengo que hacer es conectarme a través de Parsec y aquí sí que tengo control ahora. Así que lo que haré será ir a configuración. Entonces lo que nos quedará al final serán dos pantallas, una que usaremos y otra que no. Esta de aquí es la pantalla virtual de Hyper-V. Vamos aquí a panel, administrador de dispositivos. Veremos que tenemos dos monitores. Y aquí también seguimos teniendo el adaptador de vídeo de Hyper-V. Lo que recomiendo ahora es que desactivemos esto. Una vez hecho esto tenemos que esperar. Y ahora la pantalla secundaria esta que tenemos, veremos que se ha quedado clavada en 1080p. Y de hecho, si vamos aquí a Hyper-V, esto sigue bugueado. Esta ventana de aquí ya no la volveremos a usar, así que vamos a cerrar la ventana de Hyper-V. A partir de ahora haremos todo desde Parsec. Nos tendremos que asegurar siempre que la pantalla 2, o la pantalla que podéis poner las resoluciones que habéis seleccionado, sea la pantalla principal. Y dejar esta opción en extender estas pantallas. Porque si ponéis, por ejemplo, mostrar únicamente dos, mira, voy a hacerlo. Vale, mira. En este caso he tenido suerte. Lo que me pasó la última vez es que no funcionaba y no podía dejar solo una. Pero como veis, mira, he tenido suerte y puedo dejar solo una. Además, como veis, esta pantalla, si por ejemplo vamos y ponemos aquí 1080p, esperamos unos segundos a que se cambie la resolución, y como veis, se pone en 1080p. Si ahora ponemos 2K, unos segundos a que se cargue la pantalla, y ya estaría aquí listo en 2K.
Sí que es verdad que cambiar de resolución, como he tenido que hacer ahora, que he hecho un corte, me he tenido que desconectar y volver a conectar. Esto pasará a veces, que tenéis que desconectaros y volver a conectaros de Parsec. Pero como veis ya está funcionando. Y de hecho, si vamos aquí a configuración de pantalla, en la pantalla estábamos ajustes avanzados. Aquí activamos 120 Hz. Y ahora aquí en Parsec, en ajustes, en host, bajamos y aquí activamos los 120 FPS. Ahora, aunque vosotros no lo notéis, no lo vais a notar el cambio que acabo de hacer. Yo estoy viendo ahora la pantalla a 120 FPS, o sea 120 Hz. Y como tengo una pantalla 2K 120 Hz, ahora estoy usando el 100% de la pantalla. Ahora con lo que acabo de hacer, estoy viendo la pantalla en 2K a 120 FPS. Y como mi pantalla es de 144 Hz, puedo ver el total de 120. Así que se siente muchísimo más rápido. Si hago clic aquí, se siente mucho más rápido, todo se siente muchísimo más rápido. Y ahora puedo ir aquí al Edge y puedo buscar el Epic Games y voy a instalar también Steam. Voy a instalar Steam y Epic Games y ahora vuelvo. También una cosa que se me ha olvidado avisar es que también en el administrador de dispositivos, además de desactivar el vídeo de Hyper-V, tenemos que ir a monitores y desactivar el monitor que pone genérico que no es PNP. Le damos a desactivar, le damos a que sí y ya lo tendríamos listo. Así ahora 100% en configuración de pantalla, que no se me abre aquí, no sé por qué. Se me ha abierto en la segunda pantalla. Lo que nos permitirá es que al reiniciar Windows, la pantalla esta ya no será la principal y no tendremos que estar configurando todo el rato como pantalla principal la segunda que hemos creado, la virtual, que podemos poner la resolución que queramos. Para probarlo, de hecho, voy a reiniciar la máquina virtual. Y como vemos, nada más reiniciar, si vamos aquí, veremos que tenemos la segunda pantalla que no se va a usar. Y como principal ya tenemos la que tenemos en 4K, 2K o las resoluciones que ya hemos configurado. Aún así, no sé por qué algunos programas todavía se ejecutarán en la otra ventana. Lo único que tenéis que hacer es coger aquí en Parsec y cambiáis de pantalla a la secundaria, arrastráis, lo dejáis así como a medias y podéis volver aquí a Switch Display y volver al monitor principal. De aquí tenéis todo bien configurado y ya pues todo va bien. Ahora, antes de empezar con los juegos, quiero enseñaros qué cosas no se pueden hacer y qué cosas sí se pueden hacer. Vamos a empezar ejecutando el Quake 2 RTX. Como veis, el juego al iniciarse me da un error. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes al inicio del vídeo, Vulkan y OpenGL tienen problemas. De hecho, Vulkan directamente es muy raro que funcione y OpenGL a veces da problemas. Así que, por ejemplo, el Quake 2 RTX no lo podremos jugar, o juegos que usen Vulkan no los podremos jugar. Luego, si usan DirectX 11 o DirectX 12, que son la gran mayoría, los podremos jugar sin problemas. Luego, voy a probar de ejecutar Fortnite. Como veis, Fortnite no lo puedo iniciar en la máquina virtual, ya que la gran mayoría de juegos que tienen Easy Anti-Cheat o un anti-cheat están bloqueados para no ejecutarse dentro de máquinas virtuales. También me pasó lo mismo cuando intenté probar de jugar Genshin. ¿Por qué? Pues porque están bloqueados explícitamente y no se pueden ejecutar. Pero igualmente no es todo malo, porque son algunos pocos juegos, normalmente suelen ser muy competitivos los que están bloqueados para no ejecutarse en máquinas virtuales, y los juegos que funcionan con Vulkan normalmente suelen tener alguna forma de poder ejecutarlas con DirectX 12. Por ejemplo, Control lo puedo ejecutar con DirectX 12 y lo que pasa es que en algunos juegos el NVIDIA DLSS no funciona. Pero actualmente ya hay mods para reemplazar el NVIDIA DLSS por FSR. Entonces, más o menos te puedes salvar. Y el FSR actualmente está muy bien. Además, como podéis ver, el RTX sí que se puede activar. De hecho, voy a activarlo y voy a ponerlo todo al máximo. Bueno, voy a poner aquí así, de 1 al máximo. Y vamos a ver qué tal va el rendimiento. En render vamos a ponerlo en nativo, que sería 1440p. Y como veis, estoy dentro de Control. Si tuviera, bueno, si pusiera el mod de FSR me aumentaría más FPS.
Pero como veis tengo los gráficos al máximo con el RTX al máximo dentro de una máquina virtual. Y lo chulo de esto es que si por ejemplo voy a parar un momento el juego y ahora presiono Alt Tab, ¿veis? Es Parsec, o sea, puedo hacer esto así en ventana y esto se está ejecutando dentro del ordenador en una máquina virtual. Entonces yo ahora aquí en Windows podría ejecutar también Control y podría tener dos controles ejecutados a la vez. De hecho lo que voy a hacer será bajar un poco los gráficos. Voy a ponerlo en 1080p. Bueno, no, sí. Bueno, no, en 720p porque voy a entrar desde el móvil. Y limitado a 60 fotogramas por segundo. Entonces ahora lo que puedo hacer sería esto. Me desconecto desde aquí, desde Windows. Ahora estamos en el móvil grabando y de hecho aquí tengo mi segundo móvil. Este móvil iniciaría Parsec aquí para poder conectarme a la máquina virtual mientras a la vez tengo otro juego aquí abierto. Entonces, en este caso lo que haré será iniciar Fortnite en el ordenador normal y también iniciaré otra vez Control en este móvil. Podría iniciar cualquier otro juego, pero Control ya me va bien para enseñar cómo va todo. Aquí dejaríamos que Fortnite se inicie como normal. Y mientras se inicia, mientras desde el móvil me voy a conectar. Como veis aquí, pues me salen esto. Mi ordenador, que este sería el real, la máquina virtual y el de un amigo. Pues me voy a conectar el de la máquina virtual. Le daré a Connect. Recordad que Parsec se puede instalar tanto en Android como en Windows, como en Linux, como en casi cualquier sitio. Entonces no tendréis problema para conectaros desde otro ordenador o lo que sea. En mi caso lo hago así desde el móvil para que veáis que literalmente se puede desde cualquier sitio. El único problema es que en mi habitación no hay casi wifi. Uso todo por Ethernet, entonces como que un poco mal. Voy a probar de bajar el bitrate a ver si con esto va algo mejor, pero eso. Tengo bastante poca conexión, así que no creo que vaya muy bien. O sea, el juego dentro de la máquina virtual irá bien, pero en mi móvil se verá un poco mal porque no tengo buena conexión. Ahí le doy a iniciar control. También podría usar el mando, o sea, si tú ahora conectaras el mando al móvil, podrías usar el mando que le conectas al móvil para jugar a cualquier juego. O sea, el mando que tienes conectado al móvil se pasaría a la máquina virtual y podrías jugar a la máquina virtual con el mando del móvil. Entonces ya está, ya he abierto aquí los juegos, están abiertos Fortnite y también Control. Y si veis, se muevo aquí, se mueve la ventana. Problema que no me puedo mover porque en plan no tengo ni teclado de mouse conectado. Creo que está un poco difícil. No puedo, es imposible. Pero como veis, o sea, si muevo la cámara, no va mal. O sea, creo que eso, o sea, se ven 60 fotogramas por segundo. También reacciona muy rápido. Sí que es verdad que estoy lejos, si estuviera cerca iría mucho mejor. Pero como veis, tengo los juegos abiertos. Aquí puedo darle. Voy a estar en la frega de equipos, ¿vale? Tengo el juego limitado a 120 fotogramas por segundo. Y en Control lo tengo limitado a 60. Vale, ¿por qué limitar los fotogramas? Piensa que tienes solo una GPU y una CPU y tienes que repartir los recursos entre esos dos juegos. Si pones los dos en limitado, sí, los dos juegos irán a tope, pero habrá una cantidad de tirones enorme porque uno intentará conseguir un fotograma más o tiene que cargar un poco más. Entonces le pegará un tirón al otro juego. Entonces, cuando estéis haciendo esto, lo que tenéis que hacer es limitar los juegos y dejar un margen. Por ejemplo, si los juegos, los dos a la vez al máximo, van a 70 fotogramas por segundo, limitarlo a 60 fotogramas por segundo. Porque así dejas un margen a los dos. Porque si uno en algún momento tiene que cargar muchas cosas o lo que sea, pues no le irá mal. ¿Ves? Aquí sí sigo moviendo para probar. Aquí está cargando la partida. Pero esto, aquí puedo seguir moviendo y va sin problemas. Ahora, como está cargando, a la máquina virtual está pegando tirones. Pero ahora que ya he cargado el juego normal, ¿ves? Ya no pega tirones. Y aquí estamos jugando dos juegos a la vez en solo una máquina. Como es, al tener otro juego no llega bien a los 60 fotogramas por segundo. Significa que aquí tendría que bajar un poco los gráficos, que los tengo al máximo. Y ya está. Y en solo un ordenador se están ejecutando dos juegos a la vez. Y aquí, mira, puedo mover así, sin problema. Y va increíble. O sea, realmente se ve increíble esto, lo de
2 personas en solo un ordenador. Y este ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.